Shalom, shalom y nuevamente bienvenidos a este episodio de un análisis profundo de la doctrina. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema apasionante, un tema intrigante que tiene que ver con la bestia, el falso profeta, con esa mujer que está montada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y que indudablemente, de acuerdo al libro de Apocalipsis, pues va a ser la representación viva del anticristo y va a ser representado por un número, el cual es 666. El día de hoy vamos a hablar de todos los protagonistas principales de esta historia que Juan escribiera y que tiene algunos protagonistas principales en esta historia y que bueno, vamos a analizar todo este tema. Vamos a hacerlo, por supuesto, desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista histórico para entender todo lo referente a la profecía. Y en esta ocasión vamos también a utilizar la gematria para poder identificar un poquito más fácil quién o quiénes pueden ser aquellas personas que se identifican con este número del 666. ¿Qué es la gematria? Bueno, la gematria es el estudio de los alfabetos arcaicos, como lo fueron el hebreo, como lo fue el griego y el latín. Y bueno, cada una de las letras que encontramos en estos alfabetos tiene un valor numérico y estas letras, con su propio valor numérico, nos van a ayudar a identificar algunos personajes, algunos lugares que están asociados con este número que representa la imperfección a su máximo nivel. Acompaña. Y bueno, para identificar con mayor precisión de lo que estamos hablando, hay que poner las cosas en contexto, hay que regresarnos miles de años atrás. Y bueno, el punto de partida es precisamente entender que el libro de Apocalipsis es un libro cuyo nombre es de origen griego. Y bueno, simple y sencillamente nosotros también intercalamos el libro de Apocalipsis con la palabra revelación, y por eso es que a veces identificamos a este libro con estos dos nombres. Pero bueno, todo comienza en el año 96 aproximadamente después de Cristo, cuando el apóstol Juan, el último de los discípulos del maestro que muere, bueno, escribe en este año una revelación que viene directamente de Dios, y esto lo hace estando él cautivo, desterrado en una isla cerca de lo que sería la región del Asia Menor, de acuerdo a los mapas antiguos. Y bueno, desde ahí recibe una revelación muy, muy especial. Les invito a que me acompañen a tener esta lectura que se encuentra, por supuesto, en el libro de Apocalipsis o Revelación. Y el capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder presto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Verso 2. El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Es decir, si tenemos alguna duda qué tan confiable es esta información, pues no tenemos más que leer el verso 2 para darnos cuenta que esta revelación la da directamente Jesucristo, que viene de parte de Dios. Verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así es que bueno, uno de los propósitos principales que tiene este libro de Apocalipsis es advertir a toda la iglesia, bueno, en aquel entonces en la iglesia que estaba esparcida en el Asia Menor, los acontecimientos que iban a suceder a futuro. Indudablemente, algunas partes de esta profecía y de todo este libro de Apocalipsis siguen teniendo vigencia para toda la iglesia en este tiempo. Y bueno, entonces Juan, estando aquí preso por la palabra, escribe a las iglesias que van a estar posicionadas en esta parte del mundo antiguo, en esta área geográfica. Y vamos a ver, de acuerdo a lo que nos dice el capítulo
el versículo 4, ¿a quiénes estaba dirigido este mensaje? Dice el verso 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Así es que bueno, de acuerdo a la narrativa de este primer capítulo de Apocalipsis, nos damos cuenta que aproximadamente en el año 96, Juan escribe este mensaje. El verso 4 nos acaba de poner en perspectiva a quién o a quiénes iba dirigida este importante mensaje. Y nos vamos a dar cuenta que en el antiguo mundo había una área que ustedes pueden ver aquí en pantalla que se conocía como el Asia Menor, y es precisamente aquí a donde Juan va a escribir este libro tan importante, este mensaje que es de advertencia para toda la iglesia, y que ustedes pueden apreciar en dónde están situadas precisamente las 7 iglesias a quienes Juan escribiría este mensaje. Las 7 iglesias, por supuesto, que vamos a ver más adelante y que ustedes pueden ver a través de este mapa, fue la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la tercera iglesia que fue Pérgamo, Teatira como número 4, Sardis como número 5, Filadelfia número 6 y finalmente llegamos a la iglesia de la Odisea como iglesia séptima. Y bueno, aquí yo les recomiendo que ustedes lean detalladamente, con calma, el capítulo 2 de este libro tan apasionante de Apocalipsis y capítulo 3 para darse cuenta el mensaje personalizado que llevaba esta advertencia a cada una de las iglesias, ya que bueno, ustedes cuando lean el capítulo 2 y capítulo 3 se van a dar cuenta los problemas internos que existían en cada una de estas iglesias. También aquí un dato histórico que tengo que hacer notar es que aproximadamente en el año 303 después de Cristo existió un obispo de nombre Victorino, que era un obispo de Petao o de Petavio, y bueno, él introduce la idea de que las 7 iglesias que están aquí en esta región, en el Asia Menor, pues son 7 épocas por las cuales iba a pasar la iglesia en ese tiempo y a futuro. Esto históricamente no tiene ninguna validez, ni históricamente, ni teológicamente, ya que esto no lo podemos comprobar. Y lamentablemente para este año, que es el año 303 después de Cristo, bueno, el mensaje original de la iglesia primitiva del primer siglo ya se había corrompido completamente. Lamentablemente hoy en día existen algunas iglesias llamadas de Dios que enseñan todavía esta falsa doctrina y le hacen pensar a los creyentes que bueno, la iglesia pasó o está pasando o pasará por 7 épocas. Y esto en realidad es un mensaje falso que no tiene ningún apoyo bíblico y mucho menos histórico. Segunda de Timoteo 3:1 dice, esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo la apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos, dice la palabra de Dios, evita. Así es que bueno, Pablo ya estaba de alguna manera poniendo en perspectiva lo que iba a suceder a tiempos futuros, y las conductas que presenta aquí la palabra de Dios de los seres humanos indiscutiblemente son conductas que vemos hoy en nuestro tiempo. Ya después Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5:1, dirá lo siguiente refiriéndose a los últimos tiempos, y la palabra de Dios nos dice lo siguiente.
Empero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Verso 5, verso 6, por tanto no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Verso 7, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros, verso 8, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cuota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo. Y bueno, esta es una invitación por parte del apóstol Pablo a la iglesia de aquel entonces en Tesalónica, a que la iglesia no fuera una iglesia que desconociera los momentos importantes que iban a marcar el principio del fin. Y de hecho Pablo, de una manera muy sutil, está invitando a la iglesia que no sea una iglesia que desconozca los eventos que vendrán a un futuro. Es decir, Pablo está recomendando a la iglesia que estudie, que se prepare y que esté pendiente de los acontecimientos que vendrán a un futuro. Y simple y sencillamente el mensaje de Pablo en ese capítulo 5 es decirle a la iglesia: estén despiertos y alertas y no estén durmiendo ni se comporten como gente que vive en la oscuridad desde un punto de vista del conocimiento de la palabra de Dios. Nuevamente hablando Pablo a la iglesia de Tesalónica, pero ahora en su segunda epístola, en el capítulo 2 y versículo 1 en adelante, la palabra de Dios nos muestra esta narrativa. Dicen: pero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Verso 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Y bueno, esta es otra advertencia de parte del apóstol Pablo para la iglesia de aquel entonces y la iglesia de hoy en día, a que estemos muy pendientes para poder identificar varios acontecimientos que van a marcar el principio del fin. Uno de esos acontecimientos, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es que tiene que levantarse un falso profeta, a quien Pablo lo identifica como un hijo de perdición, y va a tener tanto poder que se sentará precisamente en el tercer templo que se construirá en un futuro, haciéndose parecer a Dios. Es por eso que la historia va estrechamente ligada con la profecía, porque sería imposible de alguna manera entender la profecía si no estudiamos la historia, la cual identifica muy bien a los protagonistas de los cuales nos hablan las profecías que encontramos en toda la Sagrada Escritura. Para poder entender el capítulo 13 del libro de Apocalipsis y el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, es necesario que regresemos algunos miles de años atrás para poder comprender que, bueno, como dice un dicho popular, Roma no se hizo en un día. Y, por ejemplo, el capítulo 17 del libro de Apocalipsis nos dice lo siguiente: y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo, diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada
sobre muchas aguas. Verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó un espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Verso 5. Y en su frente un nombre escrito: Misterio Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y bueno, aquí nosotros tendríamos que empezar a identificar y ver que esta mujer sentada sobre esta bestia, pues representa a un sistema de gobierno que controlará en un futuro a toda la humanidad de tal manera que, bueno, entrando ya al tema de este día, que es la identificación de acuerdo a la gematria del número 666, pues vamos a ver que va a tener un poder total que va a ser que solamente aquellos que porten esa marca, ese número o el nombre de la bestia, van a ser capaces de comprar o vender. Así es que bueno, el apóstol Pablo, haciendo una alusión de los tiempos que vendrían a futuro, escribe una carta a Timoteo, y la cual encontramos en la segunda epístola a Timoteo en su capítulo 3, como Pablo menciona algunas de las características que comenzarían a esclarecer el principio del final. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice: esto también sepas que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Verso 3. Sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Es decir, Pablo de alguna manera está también advirtiéndole a Timoteo todas las características que se van a dar en los postreros tiempos o a un futuro. Con el mismo espíritu y pensando en este tema, también Pablo escribiría a la iglesia que estaba en Tesalónica, y en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses encontramos también otro mensaje a la iglesia de Tesalónica, hablando también Pablo de los últimos tiempos y advirtiéndonos de la importancia que debemos darle no solamente a la profecía, sino al estudio de la palabra en general. Dice así, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 en adelante: Empero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores de mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, verso 4, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, decía Pablo. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, estemos despiertos, estemos atentos. Verso 7. Porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo. Es decir, Pablo, de una manera sutil,
de una manera eh, con bastante tacto, está invitando a la iglesia de Tesalónica a que estemos despiertos en todo momento y no seamos comparables con una persona que está ebria, que pierde ese estado mental o estar en sus cinco sentidos. Y que bueno, nosotros, decía Pablo en este capítulo, debemos ser hijos de luz, es decir, debemos dejar que la palabra de Dios sea la que ilumine no solamente nuestro conocimiento, sino también fortifique nuestro espíritu, para que no seamos engañados en los postreros tiempos. Ya en una segunda carta de Pablo a la misma iglesia de Tesalónica, pero ahora en su capítulo 3, o más bien en su capítulo 2, nos dice del verso 1 en adelante lo siguiente: Empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Es decir, el principio del final va a comenzar cuando se levante un falso profeta, el hijo de perdición, el hombre de pecado, como dice aquí esta parte de la escritura. Y tanto será su poder que va a ser capaz de que el mundo entero lo adore y que el mundo entero esté de su lado. Y es aquí donde empezamos nosotros a identificar esos protagonistas y personajes que han hecho que esta mujer sentada sobre esa bestia pues alcance el poder de tal manera que se cumplirán las palabras que encontramos aquí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Ya para el capítulo 10 de Génesis tenemos que regresarnos algunos miles de años atrás para comprender cómo Roma no se hizo en un día y cómo Roma, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la gematria y de acuerdo a los datos históricos, va tomando lugar para convertirse en ese poder que se levantará en algún momento. Yo les recomiendo que vean el otro video titulado Nimrod, principio de la idolatría, donde, bueno, el capítulo 10 de Génesis nos presenta a ese Nimrod, cuyo nombre significa el que está en contra de Dios, y cómo al fundar ciertas ciudades empieza esa corrupción, no solamente moral, sino también religiosa, y cómo a través de ese imperio que él fundó, bueno, empiezan a surgir otros imperios, de los cuales nos habla el capítulo 2 de Daniel. Y bueno, el capítulo 2 de Daniel nos habla de una estatua que va a representar a esos 4 imperios universales. Y que más adelante, a través del capítulo 7 de este mismo libro de Daniel, bueno, también se representan los 4 imperios universales a través de ciertos animales y de ciertas descripciones bien específicas. Pues resulta entonces que de acuerdo a la historia, nosotros vemos que Babilonia surge como un imperio universal de aquel entonces y todo comienza en el año 605 y que va a durar y terminar el poderío de ese imperio en el año 538 antes de Cristo. Luego pues entran en escena los medos y los persas con aquel Darío y después aquel Nabucodonosor y tomarían el poder y el mando del imperio universal aproximadamente en el año 538 que terminaría para el año 331 antes de Cristo. Después en la historia va a aparecer uno de los generales más jóvenes de la historia, pero que fue capaz de conquistar a esos medos y a esos persas, y este fue Alejandro el Magno. La palabra de Dios, hablando en el capítulo 7 de Daniel, bueno, lo muestra como aquel leopardo con 4 alas, ya que su velocidad para dominar al mundo de aquel entonces
fue rápida y se identifica con 4 cabezas porque estos coinciden perfectamente con el capítulo 9 de Daniel, que nos habla de los 4 maravillosos y que representan a sus 4 generales. Pues bien, en el año 168 a.C. se termina este imperio helénico, donde fue tan sagaz en convencer a todos sus súbditos que aún el mismo pueblo de Dios, los mismos judíos, anhelaban tanto ser o parecerse a todo lo que tuviera que ver con la cultura helénica, que tomaban prepucios y los trataban de coser en su miembro para parecer como un griego de pies a cabeza. Pero bueno, todo esto termina y en el año 168 a.C. aparece ya un imperio romano que fue fundado por aquellos gemelos donde la historia y las leyendas nos cuentan que fue Rómulo y Remo y que después de ser abandonados por su madre, bueno, una loba los amamanta y es así como empieza el principio de su reinado. Pero ya para el año 168 a.C., bueno, toman ellos el poder del imperio universal. Y aquí sucede algo también descrito ya por la palabra de Dios, porque el poderío de los Césares se termina en el 476 ya después de Cristo, es decir, el apóstol Juan, quien escribiera Apocalipsis, estaba atravesando en estos años, estaba él en el año 96, recuerden, cuando escribe Apocalipsis, y del año 168 al año 476, pues se están gobernando con todo su poder y su magnitud los Césares. Ya después, para el año 476 en adelante, sucede algo ya, como les decía yo, descrito por la Biblia. Y este es el cambio de poder que ahora se establece todavía en el Imperio Romano, ya que bueno, el César pierde completamente el poder y ahora el personaje que tiene el poder del gobierno del imperio va a ser precisamente el sumo pontífice de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Cuando nosotros llegamos precisamente al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que está dividido en 2 secciones. La primera habla de una bestia que surge del mar. Y vamos a ver qué es lo que nos dice este mensaje en el capítulo 13 de Apocalipsis, del verso 1 en adelante. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y bueno, aquí sucede algo muy interesante porque para poder entender esta profecía y esta primera parte de Apocalipsis 13, vamos a tener que empezar a armar ese rompecabezas para empezar a posicionar las partes que forman este rompecabezas para entender con precisión de qué nos está hablando la palabra de Dios. Y bueno, esta bestia que surge del mar tiene como peculiaridad que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y es muy fácil nosotros, por ejemplo, ver que si leyéramos con bastante detalle y detenimiento las características de cada una de estas bestias que describe el capítulo 7 de Daniel, nos daríamos cuenta que esas son precisamente las 7 cabezas de las cuales nos habla este capítulo 13 de Apocalipsis. Más adelante vamos a ver quiénes identifican a esos 10 cuernos, porque es muy importante descifrar de quién o quiénes nos está hablando la palabra de Dios. Bueno, el verso 2 nos da una descripción que nos hace recordar el capítulo 7 de Daniel. Dice el verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande potestad. Esto históricamente tendremos también que verlo y ver más adelante cómo se levanta una segunda bestia, y vamos a ver lo que nos dice el capítulo 11
el versículo 11 de este capítulo 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Aquí vamos a nuevamente apoyarnos a través de la historia y ver que esta nueva bestia, que en esta ocasión nos dice el texto que surge de la tierra, se identifica con el protestantismo, es decir, esos 2 cuernos. El primero de ellos es Martín Lutero, que se levanta en 1517, protestando en contra de la Iglesia Católica por su falsa doctrina, todas aquellas prácticas que se hacían dentro de la Iglesia Católica en aquel entonces, y sobre todo la venta de las indulgencias, y que bueno, Martín Lutero no entendía por qué la Iglesia estaba jugando con la fe de las personas de aquel tiempo. Ya después, en 1527, se levanta el segundo cuerno, quien es representado por el rey Enrique VIII de Inglaterra. Y bueno, él se levanta apelando a que la Iglesia Católica pues no le quiso dar un divorcio, y este fue el motivo para que se separara de la Iglesia Católica. ¿Qué tienen de común estas 2 bestias? Bueno, la primera, sabemos que es representada, o en ella está representada el poder sobre los seres humanos, es decir, una bestia que tiene el poder, que hace y es capaz de que los seres humanos hagan la voluntad de esta forma de gobierno, de este imperio. Y que bueno, la segunda bestia se parece tanto que bueno, nosotros tendríamos solamente que analizar las maneras de doctrina que enseña la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y la manera de doctrina que tienen los movimientos protestantes, y vamos a ver que hay demasiadas similitudes, y que en algún momento histórico, bueno, la Iglesia protestante tomó el poder y se lo quitó a esa primera bestia, quien era representada a través de la Iglesia Católica. Así es que bueno, a través de esta lectura del capítulo 13 de Apocalipsis, nos estamos dando cuenta que, de acuerdo a la profecía, bueno, surge una segunda bestia. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 16, nos dice lo siguiente: y hacía que todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera, número 1, la señal, número 2, el nombre de la bestia, y número 3, el número de su nombre. Es decir, aquí hay 3 maneras distintas de cómo la gente en algún momento se podrá identificar con esta bestia, con esta Babilonia, con esta mujer ramera que es capaz de meterse con quien se le atraviese en el camino con tal de encontrar el poder absoluto sobre los seres humanos. Y esto es algo que empieza a posicionar a un gobierno que va a ser capaz de tener el control global, y que, bueno, de acuerdo al texto, los seres humanos que acepten ese gobierno, esa doctrina, esa manera de gobernar a la humanidad, pues tendrán o terminarán poniéndose el nombre, el número, o nos dice aquí el texto, la señal. Tradicionalmente hablando, la verdadera iglesia de Dios, como ustedes saben, celebra el día de Shabbat, que comúnmente nosotros llamamos sábado. Tal vez esta es una pista para que nosotros podamos empezar a analizar que tal vez, y solamente tal vez, la señal de esta bestia, de esta forma de gobierno, de esta mujer ramera o Babilonia, puede ser el día del domingo como la adoración del sol. La misma doctrina, la misma falsa enseñanza que introdujo Nimrod
en aquel capítulo 10 del libro de Génesis. Pues seguimos hablando de ese tema tan apasionante y los invito a que abran sus escrituras ahora en el capítulo 17 de Apocalipsis para, bueno, seguir armando este rompecabezas. Y encontramos aquí en este capítulo otra pieza muy importante. Dice el capítulo 17 de Apocalipsis, verso 1 en adelante. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó un espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, el apóstol Juan nuevamente nos recuerda lo que nos dijo en su capítulo número 13, refiriéndose a esta descripción de esta bestia. Verso 4, la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Verso 5, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Nos vamos a ir más adelante y vamos a irnos al verso 9. Dice, y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Y bueno, casualmente nosotros encontramos y nos damos cuenta, de que estos 7 montes están casualmente situados sobre lo que es ahora el Vaticano. Estos 7 montes tienen un nombre bien específico, los cuales ha identificado la historia desde la fundación de Roma. Y ustedes pueden ver aquí en pantalla el nombre de las 7 colinas o los 7 montes, que bueno, empezamos con el monte Quirinal, número 2 Viminal, número 3 Capitolio, número 4 Esquilino, número 5 Palatino, número 6 Celio y número 7 Aventino. Es decir, nadie que lea la historia puede contrariar lo que ya ha sucedido. O sea, estos son datos históricos que ya sucedieron y bueno, a menos que quieras ir en contra de lo que ya sucedió, que es verificable, todos estos datos son verificables, pues no tendría manera absoluta de poder llevar la contraria a los datos que no solamente nos presenta la palabra de Dios en este capítulo 17 de Apocalipsis, sino que también son datos verificables de acuerdo a la historia. El versículo 15 de este capítulo 17 tiene también otra parte de este rompecabezas bien importante. Dice así, verso 15, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y entonces nosotros, nuevamente apelando a la historia, nos damos cuenta que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pues sí, efectivamente tuvo el poder sobre 10 naciones que antiguamente estaban precisamente en Europa, lo que hoy nosotros conocemos como Europa. Y bueno, antes no tenían el nombre que hoy tienen en la actualidad, pero de acuerdo a la historia podemos darnos cuenta que uno de esos 10 reinos fue el reino de los anglos o Inglaterra. Número 2 fueron los francos o los galos. Número 3 fueron los visigodos, que era una parte, sobre todo la parte norte de España. Número 4 fueron los suavos o suevos, que hoy es Portugal. Número 5 fueron los vándalos, que es el sur de España. Número 6 fueron los germanos, que representan a los alemanes hoy en día. Número 7 fueron los burgundos o burgundios, que es Suiza. Número 8, los ostrogodos, que es Austria.
Número 9, los lombardos, que fue la parte norte de Italia. Y finalmente, como número 10, los érulos, que fue la parte sur de Italia. Así es que bueno, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista bíblico, podemos nosotros verificar que la historia y lo que es la profecía, bueno, van de la mano. Así es que bueno, aquí sucede algo muy curioso. Recuerden que la profecía, bueno, nos habla de los acontecimientos que vendrán a un futuro. Acabamos de ver el nombre de los 10 cuernos que existían en el pasado y que bueno, hablamos ahora de la misma región del mundo y resulta que hoy en día también existe una Unión Europea y que bueno, ahora no son 10 cuernos, pero ya que no son 10 países, pero independientemente de cuántos países están representados a través de esta imagen, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, esta imagen presenta a Grecia como uno de esos países que representan a la Unión Europea. Y bueno, hace algunos años, aproximadamente ya casi vamos para 2 años, bueno, Grecia ya no es parte de esta Unión Europea y tenemos principalmente los países de Italia, Austria, Irlanda, Suecia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Finlandia, Portugal, Luxemburgo, el Reino Unido, España, Alemania, los Países Bajos y bueno, Grecia, que ya no es parte de esta Unión Europea, pero que casualmente conforman todos ellos esa Unión Europea que está precisamente donde estaban aquellas 10 viejas naciones que vimos eh, en el mapa que presentábamos aquí antes de este. Y bueno, es que aquí no podemos negar que algunas de las vestimentas que se usaron en el pasado, sobre todo por las naciones politeístas, como fue eh, por las regiones de lo que es el Medio Oriente, pues existía una deidad a los cuales la gente, los filisteos, le llamaban Dagón. Y los sacerdotes de esta deidad, bueno, usaban un tipo de traje parecido a un pez, porque esta era la identificación con ese dios. Y casualmente, si ustedes ven aquí en pantalla, este sacerdote de Dagón, usaba un tipo de sombrero. Y es algo muy raro que esta tenga muchas similitudes con las mismas ropas que hoy usa el sumo pontífice. Y aquí es precisamente donde vamos a empezar a hablar de lo importante que es la gematria para comprender cómo también es parte y pieza importante de ese rompecabezas que estamos tratando de armar. Y bueno, aquí vamos a regresarnos al capítulo 13 de Apocalipsis y vamos a ver precisamente el versículo 18 que dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre. Y el número de ella, 666. Y aquí es donde nosotros tenemos que echar mano de la gematria para empezar a abrir nuestro panorama y poder identificar quién o quiénes o qué se identifica con este número de hombre, que si ustedes han notado es el 6, que en la Biblia el 6 es un sinónimo de la imperfección y que el número 666 entonces sería la imperfección llevada a su máximo nivel. Y bueno, uno de los primeros mensajes que encontramos a través de la gematria y a través de los valores de las letras que encontramos aquí a través de pantalla, pues resulta que el máximo pontífice de la Iglesia Católica, en ese eh, en esa mitra que él usa, o que es el gorro que él usa, pues tiene estas palabras en latín que dicen Vicaris Filii Dei, y que en español son traducidas como vicario de Cristo o vicario del Hijo de Dios.
y que casualmente si nosotros le empezamos a dar el valor numérico en el alfabeto latino, nos vamos a dar cuenta que bueno, la B equivale equivale al 5, perdón, la I equivale 1 y así ustedes van a ver aquí en pantalla el valor numérico de cada una de las letras. Y nos van a dar exactamente el valor del 666. Luego también vemos otro título que es en latín Dux Cleri, que en español sería traducido como el jefe de la iglesia. Y que bueno, también si sumamos los valores numéricos de cada letra, pues nos va a dar nuevamente un valor total de 666. Pero bueno, eso no termina ahí. Ahora vamos a saltarnos a los valores que tienen el alfabeto griego. Y usando el griego y sus valores numéricos de cada una de sus letras, nos vamos a dar cuenta que la palabra itálica, eclesia, o es decir, la iglesia romana o italiana, también equivale al 666. Sorprendente, ¿verdad? Y bueno, ahora nos saltamos al hebreo, ya que el hebreo también, como ustedes saben, cada una de sus letras tiene un valor numérico. Y si nosotros buscamos la palabra Romid, dándole su valor numérico en el lenguaje hebreo o en el alfabeto hebreo, nos vamos a dar cuenta que esta palabra, que quiere decir el imperio romano, pues nuevamente equivale y tiene un valor total de 666. Y bueno, si también buscamos otra palabra que es muy similar, que es Romiti, y esta palabra quiere decir hombre romano, pues de acuerdo al valor numérico del alfabeto hebreo, este nuevamente nos viene a dar un valor total del 666. Y bueno, yo sé que ustedes tal vez se estarán preguntando de dónde está sacando este hermano esta información. Pues aquí la tengo en pantalla. Ustedes pueden ver el alfabeto griego y pueden ver el valor de cada una de las letras para, bueno, darse cuenta que la fuente de información está ahí para que cada uno de ustedes la verifique. Y como lo hacían los hermanos de Berea en la antigüedad, pues vayan y verifiquen en sus casas si es que lo que les están diciendo es cierto o falso. Aquí también en pantalla, bueno, muestro algunos de los valores de las letras romanas y por supuesto también el alfabeto griego con sus valores correspondientes a cada una de sus letras para que nuevamente ustedes verifiquen toda esta información y bueno, ustedes sean capaces de decidir si esta información es válida o no lo es. Y bueno, todo esto va mucho más allá, ya que como ustedes están viendo en pantalla, las tres letras que usamos básicamente como un identificador universal para poder llegar a cierta información a través de la internet, pues también el hebreo tiene su valor numérico y resulta que esto equivale también al 666. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo ponemos esto en contexto? ¿Qué hacemos? ¿O cuál es el mensaje para la iglesia de hoy en día? Hoy por hoy, bueno, la iglesia católica, apostólica y romana está buscando hacer las paces con la iglesia ortodoxa, católica ortodoxa, porque en el siglo VI de nuestra era, bueno, hubo un rompimiento entre las dos iglesias por cuestiones políticas, por cuestiones de poder, ya que bueno, el máximo jefe de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con su sede en Roma, bueno, quería el poder absoluto. Y por otra parte, el representante que estaba como representante de la Iglesia Ortodoxa, con su sede en Constantinopla, pues quería precisamente lo mismo.
Y además de unas diferencias teológicas, resulta que en el siglo VI, pues se rompe, se hace una división de estas dos iglesias, pero hoy por hoy el Papa que tenemos hoy en día, Francisco, bueno, está buscando a toda costa que ahora las dos iglesias nuevamente se conviertan en una sola para tener más poder y pues sobre todo más influencia sobre todos los seres humanos. Y bueno, aquí resulta que las intenciones del sumo pontífice van mucho más allá y más lejos de recobrar esa relación fraternal con la Iglesia Católica Ortodoxa, sino que también, bueno, eh, ha tratado de hacer pactos, amistades y todo lo que ustedes puedan nombrar con representantes políticos de alto poder, como es Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia. Se ha entrevistado también con Joe Biden, que es el presidente actual de los Estados Unidos. Y la pregunta es ¿por qué y para qué? Se ha entrevistado también con el líder máximo de la iglesia etíope y sobre todo en la región del África. El sumo pontífice también se ha entrevistado con la reina de Inglaterra. Y bueno, no solamente con la reina de Inglaterra, sino también ustedes pueden darse cuenta a través de la imagen que aún uno de los grandes líderes del pueblo de Israel, Benjamin Netanyahu, también de alguna manera ha tenido relaciones con el sumo pontífice. Pero las cosas no paran ahí. El sumo pontífice también se ha entrevistado con los máximos líderes de las religiones del Asia, como es el budismo, el taoísmo y algunas otras más. Se ha también reunido e entrevistado con el líder del Islam, y esto es algo que debe de ponernos a pensar y de prender las luces de alerta dentro de la iglesia. Sin duda alguna, la Iglesia Católica Apostólica y Romana está buscando a toda costa hacer amigos, aliados políticos, entrar en una relación con todos aquellos con los que puede entrar, cumpliéndose así lo que dice la palabra de Dios. El sumo pontífice también se ha entrevistado con el dueño y representante de Facebook y de WhatsApp. Y bueno, hoy en día no es ningún secreto que estas dos compañías tengan en sus datos digitales toda nuestra información, quiénes somos, a dónde vamos, qué información visitamos en internet, con quién mandamos textos. Y de hecho, pues han admitido que en su base de datos pues tienen aún los datos biométricos, es decir, Facebook conoce perfectamente quiénes somos y en dónde estamos. ¿Casualidad? ¿Por qué? ¿Y para qué? Esa es la pregunta. Así es que bueno, si algo hemos aprendido en la lección de hoy es que la gematria nos abre las puertas y nos abre un panorama bastante amplio para entender y comprender ese mensaje detrás del mensaje. Y bueno, usando la gematria podemos darnos cuenta que sí existe la luz y que, como decía el apóstol Pablo, no somos o deberíamos de ser hijos de la luz para poder tener bien presente, tener el conocimiento y estar alertas a los acontecimientos que vendrán a futuro y ver que usando la gematria, el nombre de Jesús en griego tiene un total de 888. Usando este valor, el número 8 representa en la Biblia un nuevo comienzo. Y esto nos da una esperanza de que en Jesús, quien verdadero nombre fue Yeshua, en él existe una esperanza real que puede salvar a todos aquellos que lo busquemos y que podamos cumplir y seguir sobre todo la ley de Dios.
Así es que bueno, te invito a través de las diferentes plataformas digitales que aparecen aquí en pantalla, que bueno, sigas cualquiera de estas plataformas a través de YouTube, de este canal, por supuesto, que te suscribas a este canal, que actives tu campanita, como dicen, para que bueno, cada que suba un nuevo video puedas estar enterado de inmediato y que bueno, también visites toda la información que presento en Facebook, que presento a través de la página oficial de un análisis profundo de la doctrina, que es www.iglesiadediosisraelita.org, que también puedas, si prefieres escuchar los mensajes en inglés, bueno, que visites también la página de TikTok, la compartas con tus amistades y que bueno que escuches el podcast semanal que se presenta a través de Spotify, a través de Google Podcasts o a través de la plataforma de Anchor. Y que bueno, juntos descubramos ese análisis profundo de la doctrina desde un punto de vista como lo fue al principio y como lo enseñó la verdadera iglesia de Dios, aquella que fundó Jesucristo y de la cual todos nosotros queremos participar. Así es que bueno, espero en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que te bendiga a ti y a los tuyos. Shalom.